Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 20, un solo versículo, Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Dos palabras. Dice así: no matarás. No matarás. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. En la semana pasada habíamos comenzado a ver este sexto mandamiento, y entonces lo estamos considerando sobre todo en un sentido general, el sentido del mandamiento más general, y también pues digamos lo que él tiene que ver con relaciones, perdón, con cuestiones que son a veces polémicas, que hay disputa acerca de ellas en el mundo de la sociedad, pues no solamente acerca del asesinato, también por ejemplo la pena de muerte o la guerra, o cuestiones como también el aborto, el suicidio, la eutanasia, etcétera. Todas estas cuestiones que pudimos ver el domingo pasado. Bien, resta por ver más del mandamiento, resta por ver el mandamiento de hecho en toda su profundidad. En toda su profundidad. Es que, hermanos, no nos tenemos que quedar solamente con una visión superficial de las cosas, de la palabra y en general, ¿verdad? En la vida, si nos quedamos solamente pues, en la superficie, si nos quedamos solamente y nos fijamos en las apariencias, entonces nos podemos equivocar, ¿no? Seguramente nos podemos equivocar, ya dice ese dicho, ¿verdad? Las apariencias engañan. Entonces solamente es conociendo a las personas en profundidad que se les conoce bien. Es solamente cuando se conocen los asuntos, los temas en profundidad que se conocen bien y se puede hablar con verdadero conocimiento de causa. Entonces pasa lo mismo con la Biblia. Entonces particularmente este mandamiento: no matarás. Porque si nos quedamos en la superficie de las cosas, entonces solamente en las apariencias del mandamiento podemos decir: bien, mira, yo es que nunca he matado a nadie. Yo, pues, por supuesto, tampoco nada de suicidio y eutanasia, claro está, pero es que, además, bueno, yo creo que el aborto está mal, yo creo que la eutanasia está mal, entonces, bueno, yo, resulta que, por supuesto, he cumplido fielmente este mandamiento y puedo decir entonces que bueno, yo ya lo he cumplido, soy un fiel cumplidor del mandamiento. Y si lo considero entonces este mandamiento en relación con mi vida, pues solamente puedo concluir acerca de mi justicia, que yo ya pues soy un justo, un fiel cumplidor de este mandamiento: no matarás. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. En pocos lugares de la Escritura como este, en pocos lugares como este, pues se pone tan claro de manifiesto que nunca podemos ser justos por las obras de la ley, que nunca podemos ser justos o salvos por nuestras obras. Y esto es algo común a todos los mandamientos de la ley de Dios, del Señor, pero tal vez sea por nuestra cultura o por nuestra manera de ser, nuestro carácter, pero tal vez en pocos lugares se ve esto tan claro como en este mandamiento. Entonces vamos a ver este mandamiento. ¿Por qué entonces este mandamiento pone esto así de manifiesto? Pues porque este mandamiento pues no está solo. Este mandamiento no está solo. De hecho, hemos de mirar la esencia, el corazón de este mandamiento: no matarás. Y para esto pues nadie mejor que Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro maestro, ¿no? Los discípulos le llamaban a él maestro con mayúsculas. Y él, que es nuestro profeta celestial, que nos enseña la voluntad de Dios. Y bueno, en cuanto a todo lo que él dijo, pues seguramente ningún lugar más indicado que el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que es uno de los pasajes
una de las secciones más extensas de la enseñanza de Jesús. Bueno, todo el Nuevo Testamento es la enseñanza de Jesús, pero esto de su boca, salida de su boca. Entonces vemos pues en Mateo capítulo 5, en el versículo 21 y 22, pues el origen, ¿no? El origen de cómo se llega a quitar la vida entre los hombres. En Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos que no es solamente entonces el hecho del no matarás, hay mucho más. Y este versículo 22 pues primeramente dice que cualquiera que se enoje contra su hermano. En el griego del texto recibido, del texto pues preservado entre los siglos, la versión que ha estado, bueno, sobre todo en la versión, la traducción Reina Valera, pero sobre todo hasta 1909, este versículo dice que cualquiera que se enoje sin razón, o sin motivo, o sin causa. Entonces, bueno, el enojo, la ira sin razón, podemos hablar también aquí de la ira descontrolada, ¿no? De dar rienda suelta a la ira de uno, ¿verdad? Todo esto ya es una transgresión del mandamiento del no matarás. Y bien, pues esta ira además normalmente tampoco viene sola. Vemos que también va con ella el insulto. Y dice pues aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga necio. Y esta palabra de por sí no es pecaminosa. La Biblia mismo, por ejemplo, en 1 Corintios 1 dice que a los necios del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Entonces de por sí no es. Vemos también la manera y la actitud con lo que se dice. Pero después dice también aquel que diga, cualquiera que le diga fatuo. Y esto pues en el original era una palabra, era un raca, era un insulto. Es decir, como decir a alguien que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya era algo mucho más fuerte. Con lo cual vemos que también está el insulto. Pero no solamente es entonces el enojarse y hacerlo pues con esa ira, sin razón, desmedida. No solamente es el insulto. En el fondo se encuentra el aborrecimiento. Se encuentra el odio en una palabra. Y esto es lo que confirma la misma palabra de Dios. Lo confirma al estar comentando el primer asesinato de la historia. El que cometió Caín a Abel. En primera de Juan, en capítulo 3, allí podemos leer los versículos del 11 al 15. Primera de Juan, capítulo 3, del 11 al 15. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, este comentario de este asesinato de Caín y Abel está entonces en el contexto del mandamiento: nos amemos unos a otros. ¿Por qué mató Caín a Abel? Pues vemos, porque sus obras eran malas, las de su hermano eran justas. Entonces él tuvo envidia de su hermano al ver que Dios había aprobado a Abel y a él no. Y eso le llevó también a un aborrecimiento, porque está hablando de que todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida, de la misma manera, por lo tanto, que Caín aborreció y entonces al final mató a Abel. Entonces vemos que no es solamente el hecho en sí mismo de matar. Ahí están, se puede decir, estos tres niveles, ¿verdad? Estos tres peldaños, estos tres escalones, estos tres estratos, ¿verdad? Está primeramente a la base de todo, en el fondo, el odio, el aborrecimiento a la otra persona. Después está el dar lugar a una ira, a esa ira descontrolada, sin medida, a esa ira sin razón. Y por último, pues dar lugar a esas palabras ofensivas, dar lugar incluso al insulto. Y esto también son transgresiones del mandamiento: no matarás. Y a partir de ahí se puede continuar. Ya a partir de ahí se puede pues pasar a mayores, pasar a las manos, ¿verdad? Y enzarzarse pues en peleas, o incluso herir a la gente, o incluso matarla, ¿verdad? Entonces, sí, es algo más llevado a sus extremos el pegarle o el matarla, pero en el fondo todo lo demás que hemos visto ya es en sí mismo la transgresión de este mandamiento: no matarás. El odio, el aborrecimiento, para empezar, como hemos visto, pues en primera de Juan capítulo 3. Si Dios nos está ordenando, ¿verdad?, el amar al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume pues toda la ley en lo que tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros semejantes. Si hemos de amar a nuestro prójimo en general, pues cuánto más a los de nuestra propia casa, cuánto más a los de nuestra propia familia, a los que tienen nuestra misma sangre, cuánto más. Y si hemos pues de amar a nuestro prójimo en general, o a nuestra familia, a los de nuestra propia sangre, pues entonces cuánto más a nuestros hermanos en la fe, que tenemos un vínculo y una unión espiritual que de hecho es mucho mayor que la con nuestros hermanos en la sangre, porque estamos unidos en una misma fe, en un mismo espíritu y unidos en Cristo. Y entonces si es que Dios, Jesús, nos está ordenando amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced mal a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y bueno, pues aquí, cuando dice esto la Biblia, Jesús no se está refiriendo a que tengamos unos muy bellos sentimientos acerca de nuestros enemigos. Es normal, si son nuestros enemigos, es normal que a lo mejor no nos salga de buenas a primeras muy buenos sentimientos acerca de ellos, pero no se está refiriendo tanto a esto, sino más bien el hacerles bien. Vemos, ellos maldicen, nosotros bendecirles. Ellos después nos están ultrajando, pues nosotros orar por ellos. Y esto es lo que también dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 20 y 21. Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces vemos, se trata sobre todo de centrarse en las obras. Después, esto puede hacer que nuestros sentimientos puedan seguir después. Muchas veces nuestros sentimientos nosotros no lo podemos gobernar, no lo podemos controlar, es algo un poco incontrolado, pero de esta manera corregimos nuestros sentimientos y a la larga pueden hacer que nos sigan a esto que estamos haciendo. Entonces la Biblia sobre todo nos está exhortando a hacerles bien a todos,
a todos, incluso a nuestros enemigos. Y bien, nos lo dice la Biblia, pero sin embargo, nosotros, ¿cuántas veces nos dejamos llevar, verdad?, por sentimientos en contra de los demás, por aquello que esta persona ha dicho de mí, o por aquello que esta persona me ha hecho. Si alguno, pues, un hermano, ¿no?, alguno de mi familia, un hermano de la fe, el prójimo, me hace algo, pues entonces, en vez de solucionarlo con él, ¿no?, porque es lo que verdaderamente nos exhorta la palabra de Dios, sobre todo si son hermanos en la fe. Si son hermanos en la fe, vemos aquí en Mateo capítulo 5 que si nosotros nos acordamos que él tiene algo en contra de mí, yo vaya, ¿no? Entonces he sido yo el culpable, he sido yo quien he hecho el fallo, ¿no? Pues entonces dice en el capítulo 5, versículo 22, yo os digo, dice que, versículo 23, perdón, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, si él tiene algo contra de ti, ve y reconcíliate, ¿no? Pero al revés también es verdad. Si ha sido el prójimo, ¿verdad?, o ha sido el hermano quien ha hecho algo en contra de mí, pues entonces voy a llamarle la atención y voy a hacerle ver, mira lo que has hecho, ¿verdad? Como vemos aquí en Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te hubiere, has ganado a tu hermano. Entonces es mucho mejor esto que el quedarnos nosotros pues con lo que nos han hecho y darle vueltas y vueltas, y entonces esto hacer que nos amargue y que nos vaya royendo por dentro. Entonces en vez de solucionarlo por las buenas, entonces lo guardamos y lo guardamos en nuestro interior, y esto hace entonces su camino en nosotros. Y bueno, pues si no se puede a lo mejor reparar, pues soportarlo, que es lo que la Biblia también nos exhorta. Porque en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor todo lo soporta, el amor todo lo cubre. Y también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Bien, pues entonces en vez de soportarlo, nos hacemos los ofendidos y decimos, mira lo que me han hecho, mira lo que me han dicho. Y entonces esto lo que hacemos al final es volverlo todo en contra de esta persona, ¿verdad? Y entonces miramos ya a la persona, ya no estamos mirando a lo que él me ha hecho, sino a la persona. Y entonces pues perdemos los estribos con esa persona. Entonces nos exaltamos y pensamos en ella y nos sube pues la sangre a la cabeza, y entonces pues se nos llena la boca de cualquier cosa, la primera cosa que se nos sube, que se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no pecamos con la boca? ¿Cuántas veces no pecamos con la boca? ¿Cuántas veces pues no pasamos a decir cualquier cosa en contra de los demás? A lo mejor algo que no es directamente pecado, como por ejemplo decir necio, o decir mira lo que me ha hecho. Pero después está la intención con la que lo dices, ¿no? La actitud, si verdaderamente es una actitud de amor, o si lo haces por odio o aborrecimiento. Entonces hay que también mirar esta actitud, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino también cuántas veces hablamos mal de los demás a sabiendas e incluso insultándolos, ¿no? Pasando entonces ya al ataque con la boca, ¿no? Y fijémonos, ¿no? Cuando uno insulta a la otra persona, entonces ya no lo está tratando como una persona, ya lo está tratando pues como algo, una cosa o algo inferior. Y entonces ya pues a esa cosa, entonces le puedes hacer de todo. Le puedes dar una patada, le puedes dar le puedes hasta quitar la vida. Y esto, pues ya digo, cuántas y cuántas veces no está ahí
en nuestro corazón. Y cuántas veces esto no está incluso en nuestra boca. Y esto es, vamos, es así. Pensemos, ¿cuántas veces no hemos dicho esto nosotros, o hecho esto nosotros, o sentido esto nosotros a lo largo de toda nuestra vida? Si alguien nos hubiera contado todas las veces, ¿qué número saldría? ¿Qué número saldría? Podríamos decir, menos mal, ¿no?, que nadie ha llevado la cuenta. Pues no es así. Porque sí, se nos lleva la cuenta de todas las veces que hemos dicho, pues, de todas estas cosas. En Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús dice: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa. Si se nos cuenta y hemos de dar cuenta de toda palabra ociosa, vana, inútil, frívola que podamos decir, pues cuanto más los insultos, las malas palabras, las malas cosas que podamos tener con los demás. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, hemos expresado maldades o mal o insultos en contra de los demás? Hemos de responder cada uno lo tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros por nosotros mismos escaparnos a lo que merecemos? Porque dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás juzgado, serás condenado. Por nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar que podemos presentarnos alguna vez delante de Dios justificados y poder decir, no, mira, yo he cumplido perfectamente este mandamiento, ¿ves? No me ha matado nadie. No. Esto pues pone de manifiesto la maldad de nuestro corazón. Esto pone de manifiesto que el pecado es algo interior a nosotros. Se pone de manifiesto que es bien profundo este pecado y este mal en nosotros. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera presentarnos delante de Dios apoyándonos en nosotros mismos. Hemos de encontrar una persona verdaderamente justa para podernos acercar en el nombre de esa persona a Dios. Podríamos decir de su parte, ¿verdad? Que Él nos represente, que Él hable bien de nosotros, a pesar de todo lo que hemos hecho. ¿Pero por qué? Pues porque Él nos presenta con su dignidad, con su obra, en su nombre, por lo tanto. Y esta persona es Jesucristo. Jesucristo. Entonces hemos de reconocer todos nuestros pecados, los de todos los mandamientos de Dios, y el no matarás en particular, invocando el nombre del Señor Jesucristo, su obediencia y su justicia perfecta, y confiar entonces las promesas de gracia que Dios da a los que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Y de esta manera sí que podemos entonces llegar ante Dios, en el nombre de Cristo, representados por Él, por su justicia, por su obra a favor nuestro, justificados por su sangre. Pero fijémonos, justificados, pero también santificados, porque Él es santo. Él es santo, entonces también nosotros hemos de recibir esa santidad de Cristo. El creyente que ha hallado en Cristo el perdón de sus pecados y que se ha acogido a la misericordia de Dios en Cristo, ha de mirar a Cristo, sí, por supuesto, para cubrir sus pecados, pero también ha de mirar a Cristo para andar como Él anduvo, como dice 1 de Juan. El que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Entonces hemos de mirar a Cristo también para ello, para que la gracia de Cristo obre en nosotros, para que nos transforme, ¿verdad? Para que nos transforme de dentro a fuera.
de manera que podamos cumplir cada vez más, cada vez mejor, los mandamientos de la ley de Dios, y este en particular. Y hemos de tener en cuenta, sobre todo y presente, que todo comienza en el corazón. Todo comienza en el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19, y ahí leemos Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, y añade los homicidios. Entonces, todo al principio proviene de nuestro corazón, proviene de nuestro corazón, del estado de nuestro corazón. Hemos de estar vigilando continuamente el estado de nuestro corazón. No lo hemos de dejar, por así decirlo, a su aire. Hemos de mirarlo cuidadosamente, como aquel que mira su propio huerto, ¿verdad? Su propio huerto para quitar las malas hierbas. Hace unos pocos años nos habían dejado una huerta, y bueno, era realmente increíble, ¿no? La facilidad con la que allí brotaban las malas hierbas. Tenías que hacer un gran trabajo para desmalezarlo, sobre todo para desmalezarlo. Después, hacer los surcos, plantarlo, regarlo, todo eso, un gran trabajo. Pero lo que era increíble es que las malas hierbas solas, no tenías nada que hacer, salían solas, y lo tenías que hacer continuamente. Estaba de que quitar esas malas hierbas continuamente, porque si no, bueno, pues van y acaban con todo lo que, o cubren con todo lo que tú has plantado. Pues así es nuestro corazón. Y hemos de dar por hecho que esas malas hierbas, ¿verdad? Esa maldad de nuestro corazón va a salir. Esas malas cosas, ¿verdad? Esos malos pensamientos hacia los demás, sobre todo, van a salir, porque nuestro corazón es malo y es perverso. Hemos de tener un continuo cuidado, una continua vigilancia, atención al mismo. Y bien, pues entonces, sobre todo, cuando vemos eso, no nos tenemos que dejar llevar por esos malos pensamientos o por esos malos sentimientos en contra de la otra persona. Y sí, a lo mejor ellos nos han hecho mal, a lo mejor es verdad, nos han hecho daño, a lo mejor sí, es cierto. Y bueno, pues pensamos en esas cosas, ¿no? Pero, bueno, vale, de acuerdo, pero no nos tenemos que dejar llevar por eso. El Salmo 37, el versículo 8, muchas veces lo cantamos, lo leemos también. Dice, deja la ira, depón el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, depón el enojo, desecha el enojo. Déjalo. Y bueno, alguien dirá, es que me cuesta, porque es que cada vez que pienso en ello, no puedo dejar de pensar. Hombre, pues, así fue fuerte lo que te hicieron, pero no puedes pensar en otra cosa, no puedes pensar en otras cosas, en otras personas, ¿verdad? Pues piensa en ellas, piensa en el Señor sobre todo, piensa en su palabra, piensa en sus mandamientos, piensa en Cristo. Piensa en el ejemplo que Él nos da, en su persona, en su obra. Ora a Dios. Esto sí que podemos hacer todo, ¿verdad? Y tengamos entonces esa comunión con Dios cada día por medio de su palabra y por medio de la oración. Y olvidémonos de todo lo demás. Eso sí que podemos hacer, ¿verdad? No vamos a lo mejor a solucionar lo que nos han hecho, pero esto sí que podemos hacer. Y también además hemos de estar orando a Dios por el dominio propio. Que nos viene a nosotros por el Espíritu Santo. Sin Cristo somos esclavos del pecado y no tenemos entonces ese dominio propio sobre nuestro pecado. Pero con el don del Espíritu Santo, con la regeneración, con el nuevo nacimiento, recibimos ese también dominio propio y esa fuerza, sí, de voluntad se puede decir, para resistir, ¿verdad?, las inclinaciones de nuestro pecado, de nuestro corazón. Y es lo que nos dice en el 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Y ahí podemos leer que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos el Espíritu Santo. Se le está llamando el espíritu de dominio propio porque Él da
Él produce ese dominio propio en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pensemos pues que en Gálatas capítulo 5, versículo 23, en la lista de los frutos espirituales, pues está también el dominio propio. Amor, gozo, paz, benignidad, también está en esta lista, etcétera, etcétera. El dominio propio. Bien, pues entonces es como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, no es algo nuestro, es algo que Él produce, ¿verdad? Pero produce en nosotros y produce en nuestra vida. Entonces ese dominio propio es muy importante, ¿no? Habremos visto sin duda películas, ¿no? El protagonista, pongamos el guerrero de la Edad Media, ¿no? El Cid Campeador, viene el rey y le da pues una cachetada, ¿no? ¿Y él qué hace? Él saca la espada y pues va por él. Él pues agacha la cabeza y se va. Pues de la misma manera tenemos que ser nosotros. De la misma manera tenemos que ser nosotros. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces vemos, ¿no? La cordura, la inteligencia, la sabiduría de un hombre hace que tenga esa contención, ese dominio propio para no dar rienda suelta a todo su enojo, su ira, su furor. Y dice, es una honra para él pasar por alto lo que le dicen. Es una honra para él pasar por alto la ofensa, la injuria, el ataque, el insulto, lo que me han hecho. Entonces no tenemos que centrarnos en estas cosas, ¿no? Porque al hacerlo también estamos mostrando el flanco. Venga, dame aquí, ¿verdad? Aquí me duele, sigue pegándome. No, hemos de pasar por alto todo lo que nos hacen, ¿verdad? Para nosotros es una honra. Para nosotros será una honra el hacerlo. Pero sobre todo, para todas estas cosas, centrémonos en Jesucristo. En Jesucristo mismo. ¿Quién? Él mismo. Él soportó todo lo que le hicieron. Y Él soportó todo lo que le dijeron. Sobre todo, a lo largo de su vida. Y sobre todo en el momento supremo, cuando Él entregaba su vida en sacrificio por el pecado. En Hebreos capítulo 12, ahí leemos el versículo 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué oprobio? El que le estaba haciendo la gente. Lo que leemos, ¿verdad?, en los evangelios, todo lo que estamos leyendo del Salmo 22 de manera profética. Él lo soportó. Y dice también en el versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hemos de considerar todo esto, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? O también vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya causa, por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Jesucristo. Vemos, Él soportó el oprobio, Él pasó por alto todas las injurias, todos los insultos. ¿Por qué? Porque tenía algo mucho mayor que hacer, que es cumplir la obra que el Padre le había dado, de dar la vida por nuestros pecados. Y vemos también que todo esto ha de estar en nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestro carácter, ha de estar decorado con estas virtudes, ¿verdad? Con esta manera de ser de Cristo. Un carácter manso, suave, podemos decir incluso hasta, entendiéndolo bien, dulce. La gracia de Dios produce esto, y es lo que ha hecho la gracia de Dios
en los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moisés, en Números capítulo 12, el versículo 3, ahí leemos de Moisés. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O el apóstol Pablo mismo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. 1 Tesalonicenses 2, 7. Y ahí leemos: antes nosotros fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y Jesucristo mismo, por supuesto, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre para nuestra salvación. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Y esta ha de ser nuestra meta en la vida, nuestra mayor meta en la vida, ¿verdad? No ha de ser otra sino esta: ser como Cristo. Esto vale más que las riquezas, esto vale más que cualquier otro bien en esta vida. Llegar a ser como Cristo, en todas las cosas como Él. Tener su mismo carácter, tener sus mismas reacciones, tener su misma paciencia con los pecadores, tener su dominio propio, tener su dulzura, su mansedumbre. Porque ¿de qué nos sirve todo lo demás? Incluso, ¿de qué nos sirve? Ser un creyente, ¿verdad? Fantástico, está reformado, pata negra, bíblico, muy bíblico, y entonces uno tiene las mejores y mayores convicciones en cuanto a las doctrinas de la salvación verdaderamente reformadas, incluso en cuanto a materia de ética, sabe y está de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dice acerca del mandamiento no matarás, y que el aborto es pecado, como tienen también todo lo demás, la eutanasia y todo lo que vimos la semana pasada. ¿De qué nos sirve todo esto? Si nosotros después en nuestra vida, en nuestro corazón, estamos transgrediendo este mandamiento del no matarás por no ser como Cristo. Vemos la contradicción. Podemos tener esta fe ortodoxa en cuanto al no matarás y estar transgrediendo continuamente este mandamiento. Entonces, pongámonos siempre delante a Jesucristo y miremos siempre a Jesucristo y contemplemos siempre a Jesucristo y digamos, y ese sea nuestro anhelo: Señor, yo quiero ser como tú, y dame entonces de tu Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Mora tú, Señor, en mí, y de esta manera entonces no temeremos en cuanto a este mandamiento, en cuanto a todo lo demás. Y la ley de Dios estará también en nuestro corazón y la podremos entonces poner por obra. Y de esa manera, pues podremos también llegar a ser causa de vida, ¿verdad?, para los demás. Podemos extender por todas partes el buen olor, el perfume del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Porque los demás puedan verlo de alguna manera reflejado en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Pues que así sea, que podamos llevar este olor de vida para vida a todos los demás. Que así sea. El Señor bendiga su palabra.